Estimados colegas, es para mí un placer estar junto a ustedes en esta tercera reunión del curso para médicos generales. Y esta vez vamos a ocuparnos del tema migraña, prevención y tratamiento. Mi nombre es Enrique Orrillo, soy neurólogo y actualmente desempeño el cargo de presidente de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor. Para ir entrando en el tema, entonces quisiera ver algunas láminas en torno a la epidemiología del dolor de cabeza. Los dolores de cabeza son los trastornos neurológicos dolorosos más frecuentes y se cuentan entre los síntomas más habituales observados en la práctica general. Ya iremos viendo algunos números, como por ejemplo esto. La Organización de las Naciones Unidas hace un cálculo que para el 2020 somos 7.631 millones de personas en el mundo. Y se ha establecido que el 50% de la población mundial presenta cefalea. Y esto es un número que de verdad alarma a todo el mundo. El dolor de cabeza entonces se debería constituir en un problema de salud pública, porque muchas veces hace faltar el trabajo o no puede el individuo que lo padece desarrollar sus actividades de vida diaria o laborales. El promedio de prevalencia que se ha establecido para la migraña es del 18%. Sin embargo, en el Perú hemos observado en el último año 2020 que solamente ha sido el 13%. Probablemente esto esté sesgado por la población que padece de esta enfermedad y sin embargo no ha podido acudir a los centros hospitalarios para recibir atención dada la pandemia que estamos atravesando. La cefalea tensional es una forma tal vez más común y más frecuente que la migraña, y se habla de que su prevalencia a nivel mundial es del orden del 52%. Y esto nos debería a llevar a otro punto que es sumamente importante dentro de la epidemiología. Si bien la mayoría de las cefaleas dura poco y rara vez se supone que es motivo de preocupación, el poder reconocer qué tipo de dolor de cabeza es el que experimenta una persona nos conducirá a una mejor manera de afrontar el cuadro y seguramente con el resultado necesario de poder darle la mejor ayuda terapéutica. Cuando hablamos de ayuda terapéutica, hablamos de una forma multimodal de poder superar este problema. La prevalencia de un episodio de cefalea a lo largo de un año, miren, nos ha dado estos resultados. Hay rangos de edades entre 21 y 34 años, de 35 a 54, de 55 a 74 y personas mayores de 75 años. Si nosotros observamos este cuadro que está aquí graficado, entonces vemos que se observa una prevalencia mayor en las mujeres en todas las edades de la vida, en relación obviamente al sexo masculino. La frecuencia es más importante en aquellas edades donde predominan los indicadores hormonales ligados a las edades fértiles de las mujeres. En los hombres se encuentra una frecuencia importante al transcurso de las edades más jóvenes, disminuyendo de manera progresiva con el incremento de los años. Y se ha podido establecer en los estudios epidemiológicos a nivel mundial que se refieren que el 80% de las mujeres son víctimas de la cefalea, comparado tan solo con un 65% de hombres en el mundo que igualmente presentan esta enfermedad. Y la pregunta que está en el aire es, ¿el cerebro duele? Y podemos responder de la siguiente forma, el cerebro nunca duele.
El dolor se localiza en las meninges y en las arterias, donde están ubicados los receptores del nervio trigémino que están mediados por la serotonina. En la imagen ustedes ven que la serotonina tiene una serie de receptores, los 5-HT1A, los 5-HT1B, 1D, en fin. Entonces los que están mucho más implicados son los 5-HT1D y en segundo orden los 5-HT1B. Estos también están en el ganglio trigeminal y entonces a punto de partida de ahí se va a producir una inhibición de la vasodilatación arterial con inhibición de la inflamación neurogénica y modulación de la transmisión central del dolor migrañoso. Y entonces, ahora que hemos visto esta epidemiología, es importante ya meternos de lleno en el tema de la migraña. ¿Qué es la migraña? ¿Cómo la definimos? Entonces, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares nos alcanza una definición y nos dice que la migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas de náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. Muchas personas refieren dolor pulsátil en una migraña. Esto es lo básico y lo clásico para poder entender qué cosa es la migraña. Y vemos aquí que, como hace un momento decíamos, hay una mediación de la acción de la serotonina que estimulará vasos sanguíneos y meninges. Y entonces se hablan de algunas teorías de origen de la migraña y ahí están los factores genéticos. Y entonces deberíamos decir en torno a esto que existe una predisposición genética a padecer migraña que se hereda. Aunque no podemos predecir con exactitud la posibilidad de padecer migraña en los hijos de personas afectadas, ¿no? ¿Por qué? Porque este modelo de predisposición genética no es una herencia mendeliana. Si fuera así, todos los hijos tendrían, o una gran cantidad de la descendencia tendría migraña, pero no lo es. A Dios gracias que no lo es. La persona heredará a sus familiares la predisposición a padecer migraña y serán los factores ambientales los que inducirán y precipitarán los ataques de migraña. También hay una en torno a esto que es la teoría de origen genómico. Y luego de los estudios parece que existen resultados que son esperanzadores en torno a esto, encontrando cierta relación con algunas regiones de los cromosomas 4, 11 y 14 del genoma humano, y específicamente en aquellos que sufren de migraña, aunque aún queda mucha investigación por delante, pero se ha podido rastrear todo el genoma de estas personas, aunque en aquellos puntos heredados entre las familias afectas de migraña, a identificar genes cercanos a estos puntos todavía no está tan facilitado. Sin embargo, los cromosomas 4, 11 y 14 todavía no tienen una respuesta exacta, pero la investigación va adelante. Hasta el momento, ¿cuáles podríamos decir que son las causas de la migraña? Una migraña es causada por actividad cerebral anormal, lo cual se puede desencadenar por muchísimos factores. Sin embargo, la cadena exacta de hechos sigue sin aclararse. La mayoría de los expertos médicos cree que el ataque comienza en el cerebro y que involucra vías nerviosas y vías químicas, tormentas también de citoquinas. Los cambios afectan el flujo sanguíneo en el cerebro y en los tejidos circundantes, ¿no? Y así entonces podríamos señalar como causas de migraña el estrés, que es un factor desencadenante y causal muy importante, la ansiedad, los cambios hormonales en las mujeres,
la presencia de luces brillantes e intermitentes, por ejemplo, el quedarse atado a la computadora por lapsos mayores a 2 horas de manera ininterrumpida, la presencia de ruidos fuertes, la presencia de dolores penetrantes en el ambiente, los trastornos del sueño, el sobreesfuerzo, los cambios repentinos del clima y el saltarse las comidas. Este hecho de saltarse las comidas está muy bien documentado y se ha visto que una sujeción al ayuno prolongado en el cerebro de los pacientes con migraña, y cuando hablamos de ayuno prolongado es más allá de 8 horas sin ingesta de alimentos, entonces va a desencadenar en el mismo día o en las primeras horas del día siguiente un ataque de migraña. Pero así como hemos dicho que hay factores causales, también hay factores desencadenantes. Y estos son el consumo de alcohol, específicamente de aquellos destilados, ¿no? Pisco, vino, vodka, whisky, en fin, chocolate, sobre todo aquellos chocolates muy densos, los chocolates que son amargos, la presencia de quesos maduros en la ingesta de una persona que sufre de migraña hará también que, que surjan los ataques. El glutamato monosódico, que es un condimento que da esa excitación a nuestras papilas gustativas y nos hace pensar en que el alimento que estamos probando es extremadamente rico. Efectivamente, es rico porque estamos estimulando con glutamato a las papilas gustativas. La presencia de cítricos, los productos fermentados, las nueces, la levadura y las carnes curadas son factores desencadenantes. Las carnes curadas por la presencia de nitritos en su, en su composición. El chocolate porque es un elemento que provee de serotonina y que va a estimular obviamente a sus receptores, como ya habíamos dicho. ¿Y quién está en riesgo de presentar migraña? Entonces hay algunas condiciones que vamos a enumerar. Por ejemplo, pertenecer al sexo femenino, es decir, ser mujer. Las mujeres son 3 veces más propensas que los hombres. Y esto se ha visto porque las mujeres tienen una condición genética más interesante de sufrir dolor que los hombres. Sin embargo, son más estoicas, soportan mejor el dolor, ¿no? Soportan mejor obviamente que los hombres y entonces por eso no se quejan tanto. La historia familiar. La mayor parte de personas que sufren de migraña tienen familiares, mujeres que sufren de migraña en sus familias y que tienen una línea directa, es decir, madres a hijas, abuelas a nietas, tías a sobrinas. Aquellos que padecen algunos otros problemas, como por ejemplo depresión, ansiedad, trastornos bipolares, alteraciones del sueño y epilepsia. Todos estos mediados por una condición eh, neurogénica y fundamentalmente por alteración de algunas sustancias intrínsecas del cerebro, los neurotransmisores obviamente. ¿No? Otros factores de riesgo generadores de migraña, ya lo habíamos dicho, el consumo de chocolate, la gran cantidad de aporte de serotonina que genera el chocolate es motivo del inicio de la crisis de migraña. Una inadecuada duración del sueño. Las personas deben dormir entre 7 y 8 horas. Si no se logra este tiempo porque se levantan muchas veces, porque se acuestan muy tarde de manera voluntaria y esto va formando al paciente un insomnio temprano o tardío, entonces esta falta de sueño, esta falta de duración del sueño va a generar migraña. El ayuno, como ya lo habíamos dicho, el saltarse un turno de alimentación genera
crisis de migraña por hipoglicemia. La casuística es del orden del 48%, tal vez es uno de los factores de riesgo generadores de migraña más importantes. El consumo de alcohol, el consumo frecuente y una carga importante de alcohol es punto de partida para las crisis migrañosas. ¿Cuáles son los síntomas de la migraña que deberíamos ir viendo? Dos muy importantes: la fonofobia y la fotofobia. La fonofobia, el ruido y la luz pueden impactar severamente a algunas personas. Incluso algunos olores podrían ser incómodos. La fotofobia es la molestia ocular que se produce ante una iluminación excesiva. Ahora utilizamos mucho los focos LEDs porque son ahorradores de energía, porque le hacen bien a la ecología del planeta. Es cierto, pero también estos despiden unas luces que son intensas y potentes. Y estas pueden causar dolor en los ojos. Pero no se trata de una enfermedad, sino de un síntoma. Síntoma que está incluido en el cuadro clínico de la migraña, que puede indicar padecimiento de una patología ocular o que afecte al sistema nervioso. Y aquellos pacientes que padecen fonofobia sufren de miedo irracional, una fobia por ello, sufren de un miedo irracional a los sonidos fuertes y normalmente repentinos. No se trata, por tanto, de una enfermedad auditiva, lo reitero, como en el caso de la fotofobia, sino de un trastorno de ansiedad en el que aparecen el miedo y la angustia. También algunas molestias gastrointestinales podrían ser los síntomas de la migraña. Y aquí deberíamos de señalar que es muy frecuente la aparición de náuseas y ocasionalmente vómitos. ¿Puede haber una relación entre los dolores de cabeza y el intestino? Sí, efectivamente, por el plexo solar, por la mediación de los sistemas neurovegetativos. Las náuseas y los vómitos a menudo se asocian con ataques de migraña. Y además las investigaciones sugieren que las personas con dolor de cabeza frecuente tienen más probabilidad de desarrollar trastornos gastrointestinales. Es por eso que se ven afecciones digestivas como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad celíaca. También pueden estar relacionadas estas enfermedades con las migrañas. El tratamiento de estas afecciones digestivas puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de las migrañas. Miren ustedes que ahí también interviene en estas personas el déficit severo de vitamina B. Y cuando hay déficit severo de vitamina B, como en esta imagen que vemos aquí, no solamente el dolor va a presentarse como un síntoma que nos va a describir a esta molestia gastrointestinal, sino también va a haber evidentemente abulia, falta de voluntad, la tan conocida neuroastenia, el dolor. La transmisión por el nervio trigémino hace que la migraña sea extremadamente dolorosa y va a haber dolor hemicraneal, puede haber compromiso del dolor facial. En algunas ocasiones este dolor podría ser bilateral. ¿Y cómo lo describiría? Como un latido, como un dolor opresivo, como un casco que está oprimiendo la cabeza o como síntomas pulsátiles que aparecen en hordas de pulsaciones. Es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. En muchas personas se siente dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza. La palidez y los cambios de temperatura también son síntomas que van a estar dentro del aspecto de la migraña. Este síntoma se produce por dos causas. La primera, por un fenómeno de vasoconstricción periférica que precede al dolor.
Ocasionalmente se puede encontrar igualmente compromisos del sistema nervioso vegetativo, específicamente del sistema nervioso parasimpático. Y ahora, ¿y por qué decimos que va a haber vasoconstricción? Para que se produzca migraña tiene que haber un desbalance en el calibre arterial de los vasos cerebrales. Los vasos por dentro de las meninges, es decir, los vasos centrales, específicamente los del cerebro, van a sufrir vasodilatación. A diferencia de los vasos meningios y extrameningios, que estos van a sufrir un fenómeno de vasoconstricción, por ello la palidez. Síntomas menos específicos pueden estar en relación a insomnio, a fatiga, a la presencia de ansiedad y depresión y a taquicardia. Y todo esto tiene que ver, por ejemplo, la taquicardia con alteraciones evidentemente en los neurotransmisores, específicamente de los receptores serotoninérgicos. No olvidemos que los receptores serotoninérgicos están en todos los vasos sanguíneos arteriales. La ansiedad y la depresión tienen que ver con alteraciones en la regulación del GABA. La fatiga y el insomnio van a tener que ver con este fenómeno neuroasténico que decíamos hace un momento, o sea, la falta de voluntad, fundamentalmente. Pero algunas formas de migraña, y específicamente la migraña clásica, tiene unos fenómenos que están sintomáticos, que están 30 minutos previos a la crisis dolorosa. Es decir, que son el factor que le avisa a la persona que se viene un ataque de migraña. ¿Cuáles son estos? La presencia de escotomas brillantes u opacos. El paciente nos relata que ve como un fogonazo de cohetes los escotomas brillantes o que ve mosquitas volando, puntos, escotomas opacos. La visión en forma de mosaicos. Por eso es que en la primera lámina yo les puse ese pixeleado detrás de la persona que estaba sufriendo una crisis de migraña. La visión borrosa, ¿no? Que esto es parte del aura de la migraña. El dolor ocular, porque no olvidemos que el ojo es una región absolutamente irrigada, inclusive la úvea está formada por vasos fundamentalmente arteriales, y estos no olviden que van a estar con las arterias colapsadas en su calibre. Los vasos retinales, que son una prolongación de la corteza cerebral que va a formar la retina y que se acompaña de sus vasos fundamentalmente arteriales hacia el fondo del ojo, y la presencia de un punto ciego y opaco. Para describir el aura de la migraña, diremos pues que este es uno de los síntomas más comunes, ¿no? Que es fundamentalmente de tipo visual y que por lo general afecta a ambos ojos a la vez. Y en ellos podemos describir puntos ciegos o manchas oscuras en el campo de la visión. Esos son los escotomas negativos u opacos. Líneas flotantes en el campo visual. Presencia de puntos brillantes, escotomas centellantes, los que se refieren como un fogonazo, destellos de luces, alteración parcial o pérdida de la vista pueden también ser evocados por el paciente al momento de describir el aura de la migraña. Estos síntomas son predictivos de que va a aparecer un cuadro de dolor, una crisis de migraña. Entonces, junto a ellos podrían verse, por ejemplo, algunos otros síntomas como entumecimiento y hormigueos. Esto puede afectar a una mano, extenderse a toda una extremidad o a la mitad del cuerpo, o sencillamente ubicarse en el rostro. Pueden haber problemas para expresarse de forma verbal y evidentemente va a haber debilidad muscular. Ya vamos a ver algunas formas de migraña que se indican como migraña hemipléjica o vasomotora,
que estaría en relación a la presencia de estos últimos síntomas que acabo de describir. ¿Cuáles son las fases de la migraña? Entonces, hablamos de síntomas tempranos, los síntomas predecesores, ¿no? Entonces, estos de aquí son los que hemos conversado de la fase prodrómica. Duran más o menos unos 30 minutos. Entre 15 a 30 minutos es la duración de la fase prodrómica. Luego de ahí se desarrolla el aura de la migraña y entonces en este punto del aura de la migraña podrían haber náuseas que pueden llegar excepcionalmente al vómito y obviamente los puntos de alteraciones sensoriales, puntos ciegos, visión borrosa. El paciente a veces nos refiere, es como una imagen a través de un vidrio que está mojado. No lo veo de manera correcta, no lo veo con nitidez, lo veo borroso, o lo veo pixeleado, o lo veo muy brillante, ¿no? Esta fase del aura en unos 30 minutos dará lugar a la fase de la migraña. En la fase del aura puede estar ya presente un dolor de cabeza ligero, que va en incremento y que va dando niveles cada vez más intensos del dolor pulsátil, del dolor que nos incita a la náusea, que nos incita al vómito y que llega a un punto de acné en su intensidad, en la tercera fase del hecho migrañoso ya propiamente dicho. Y luego de eso se va a dar la resolución de la cefalea. Todo este proceso puede durar muchas horas, 5 horas, 7 horas. Y luego viene la fase postprodrómica, en donde el dolor de cabeza se va resolviendo hasta dejar probablemente sin sintomatología a las personas. Es que en este momento o ya hicieron efecto los medicamentos que nosotros hemos administrado o que se produjo una resolución del fenómeno vasoconstrictor periférico y vasodilatación central en el sistema nervioso. Y estas fases se van a ver de la siguiente forma. La fase de la precefalea o prodrómica, entonces, antes que se desarrolle la cefalea, se puede experimentar una serie de síntomas diferentes que inciden en el inicio de una migraña. A menudo es el mejor momento para tratar justamente la migraña. Ese es el momento de dar los medicamentos preventivos y que se considera estos síntomas precoces como una señal de que la crisis ha comenzado y que se inicia el tratamiento antimigrañoso mientras el dolor siga siendo leve. Entonces vamos a tener un mejor resultado para este tratamiento. Los síntomas de la precefalea son cambios de humor, fatiga, alteraciones sensoriales, enlentecimiento cerebral, antojos alimentarios, dolor en la nuca y en la cabeza, bostezos incontrolables y rinorrea. Miren ustedes, síntomas muy variados y no hemos mencionado para nada todavía el dolor de cabeza. Son síntomas precefalea. Esta precefalea o la presencia de los prodromos de la migraña va a ir seguida del aura. Una de cada 5 personas pueden tener síntomas de aura, es decir, que esto afectará al 20% de la población que sufre de migraña. Este 20% de la población entonces podríamos definirlo como que tienen migraña clásica. El 80% tendrá entonces migraña común y ahora veremos algunas diferencias al transcurso de esta exposición. Pueden alterar el equilibrio, la coordinación muscular, las sensaciones gustativas, por ejemplo, olfatorias,
¿no? Por eso es que los sabores se van a hacer más intensos, los olores se van a hacer más intensos, la audición va a estar mucho más aguda, el lenguaje o la visión van a estar alteradas y pueden durar desde minutos hasta una hora este fenómeno del aura, ¿no? Las imágenes que estamos viendo aquí son absolutamente elocuentes. Miren ustedes cómo hay la presencia como de un arco iris en este hemicampo que vemos en la imagen inferior, o la presencia de una área que estaría diciéndonos, oye, parece ser el gráfico del iris del paciente. Sí, es muy probable que sea así. Es muy probable que esto esté dando una zona de iluminación diferente. Los síntomas más frecuentes del aura son por ello visuales, puntos luminosos brillantes, colores destellantes o a veces escotomas opacos que aparecen en la visión de la persona. Viene entonces la fase 2 de la cefalea producto de la migraña. Y este es el momento crucial, el momento sintomático más importante. Esta es la parte central de la migraña, cuando el síntoma más importante habitualmente es la cefalea unilateral y pulsátil. Además del dolor de cabeza, el paciente suele experimentar náuseas, vómitos y aversión a las luces brillantes, a los ruidos y a los olores intensos. Y ahí está cómo se describiría entonces la fotofobia, la fonofobia y la aversión a los olores intensos. Y esto se da porque los vasos sanguíneos, arteriales y venosos, fundamentalmente los arteriales, tienen en sus paredes algunos receptores serotoninérgicos, 5-HT1D y 5-HT1B. Y entonces estos van a impactar sobre el nervio trigémino, sobre el ganglio del nervio trigémino, ¿no? Y luego van a ir hacia las estructuras que conforman de manera central, hacia los núcleos que conforman de manera central el nervio trigémino, ¿no? El núcleo del fascículo solitario, por ejemplo, el locus ceruleus, el núcleo dorsal del RAFE, llevando la información hacia zonas tan importantes como el tálamo óptico, que es la central informativa del dolor en el sistema nervioso y que va a dar conexiones luego hacia la corteza parietal para describir y discriminar el dolor, pero también, como se trata de un dolor crónico, van a ir hacia el sistema límbico, en donde se controlan toda una serie de situaciones como las memorias, como la capacidad para poder hacer cálculo mental, como la capacidad de interrelación personal, la capacidad sexual, la libido, la ansiedad, la depresión, el trastorno del sueño se controla en ese sistema límbico. Entonces, miren ustedes que hay el compromiso de toda una parte muy importante del sistema nervioso central que es susceptible de dar esta respuesta dolorosa que acompaña a la migraña. La fase de poscefalea puede durar desde unas pocas horas hasta 2 o 3 días y puede estar acompañado de otros síntomas como escalofríos, aumento de la micción, presencia de náuseas que en algunas ocasiones llegan al vómito, intolerancia a la luz o al ruido y con menor frecuencia congestión nasal o lagrimeo. Los que más se presentan son escalofríos, cefalea, palidez y malestar general. ¿Y cómo diríamos que es la fisiopatología de la migraña? Es más, ya lo hemos dicho. Hay una vasodilatación meningia que es producto de que los receptores serotoninérgicos, fundamentalmente los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, sean impactados por la serotonina.
y estos van a lanzar algunas sustancias como neuroquinina A, sustancia P y la proteína relacionada al gen de la calcitonina, que van a producir vasodilatación central e inflamación neurogénica. ¿Qué quiere decir inflamación neurogénica? Que sustancias como la serotonina y la bradiquinina asociadas a las prostaciclinas van a ir a reimpactar de manera anormal, de manera retrógrada, a las zonas que produjeron la lesión, que produjeron el primer impacto que se produjo en estas fases de la migraña que habíamos mencionado. Y estos van a dar una activación del nervio trigémino, que van a llegar a través del tronco cerebral, específicamente en la asociación bulboprotuberancial, y subirán a través de la protuberancia y del mesencéfalo hasta llegar al tálamo. Luego se dirigirán a la corteza cerebral, a la corteza parietal, generando como respuesta el dolor, la respuesta dolorosa. El nervio trigémino, ya hemos dicho, tiene ramas que conducen sensaciones de los vasos sanguíneos por la presencia en su estructura de los receptores serotoninérgicos. Y estos también están puestos en los vasos sanguíneos, en el interior del cráneo, en las meninges, en la cara, en la boca y en los ojos. Y envía mensajes al tálamo óptico, que a su vez se conecta con el sistema límbico. Otras partes también pueden estar involucradas, como son el hipotálamo, los nervios cervicales altos entre C1 y C4, y que estos recogen sensibilidad del cuero cabelludo, nuca y cuello, conduciéndola a través del nervio trigémino y dando como consecuencia este círculo fisiopatológico que nos va a traer como consecuencia la presencia de la crisis migrañosa dolorosa. Miren ustedes, puesto en letras, en negro y blanco, digamos que los estímulos van a tener algunas condiciones y algunas vías de dirección. Por ejemplo, esos estímulos van a ir a activar el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, dando como consecuencia directa la presencia de prodromos, es decir, síntomas previos al ataque de migraña. Estos prodromos en la migraña clásica van a dar activación de la actividad cortical anormal que se está produciendo, con hiperexcitabilidad cerebral, baja del magnesio y aumento del calcio y del glutamato como consecuencia de esto. ¿Qué nos va a traer esta condición de hiperexcitabilidad cerebral? Depresión cortical propagada. Y esta depresión cortical propagada va a ser responsable de la presencia de escotomas brillantes, de escotomas opacos, de alteraciones del habla, de alteraciones motoras, sensitivas, por ejemplo, de alteraciones de tipo náuseas y vómitos. Todo esto nosotros lo reconocemos como el aura. 30 minutos antes de que se produzca el dolor de cabeza va a estar el aura. Pero también hay una vía que va al tronco cerebral, que está auspiciada por la activación del núcleo supraquiasmático, pero que también está presente por la presencia de los estímulos que van a dar como consecuencia a esta crisis de migraña, determinando hiperexcitabilidad del tronco cerebral, incrementando los síntomas del aura, y va a haber, por supuesto, activación del trigémino vascular, que es responsable del dolor, con vasodilatación neurogénica e inflamación neurógena. La inflamación neurógena va a dar como consecuencia la apertura anormal de canales de sodio,
Entra sodio, sale potasio. Cuando esto se produce a nivel de los núcleos que van a dar lugar a la presencia y a la formación del nervio trigémino, va a sufrir el paciente dolor. Entonces, ya sea por activación trigémino vascular o ya sea por los fenómenos derivados de ella, va a haber dolor en el paciente. Y esta sería la segunda fase. ¿Todas las formas de dolor de cabeza son migraña? No. La cefalea que cumple criterios de migraña y que tiene una clínica focal transitoria. Entonces, nuestro algoritmo para determinar esto es la cefalea que estoy viendo en este momento en mi paciente que me llegó a la emergencia o que me llegó al consultorio, ¿tiene criterios clínicos de migraña? Si la respuesta es sí, digamos, ahora la segunda pregunta, ¿tiene la clínica neurológica focal transitoria, es decir, los síntomas prodrómicos, los síntomas del aura? Si mi respuesta es sí, entonces vamos a decir que tiene una migraña con aura, ¿no? Y esta aura puede ser típica, en donde se van a presentar síntomas visuales, sensitivos y de lenguaje, o puede ser atípica, en donde va a haber alteraciones motoras, alteraciones basilares, ¿no?, del tronco vértebro basilar, con fenómenos del equilibrio y alteraciones retinianas con puntos ciegos que pueden durar por algunos días. Si la respuesta es no, entonces estamos frente a una migraña sin aura, ¿no? Migraña con aura, migraña clásica. Migraña sin aura, migraña común. Los tipos de migraña pueden ser muy variados. Aquí hemos señalado 5 tipos: la migraña clásica, la migraña común, la migraña vasomotora o también reconocida como migraña hemipléjica, la migraña menstrual y la migraña neurálgica o cefalea de clúster. Se pensaba que este era un cuadro exclusivo de otra patología, de otra fisiopatología, mejor dicho. Y entonces esta condición da lugar a que se le englobe ahora, esta clasificación da lugar a que se le englobe dentro de la migraña. Desarrollemos algunas de ellas y para ello también nos hemos ayudado de los criterios diagnósticos de la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza. La migraña clásica es la migraña con aura, también llamada migraña clásica. Es un dolor de cabeza recurrente que aparece después o al mismo tiempo que los trastornos sensoriales llamados aura. Estas alteraciones pueden incluir destellos de luz, escotomas centellantes, puntos ciegos, escotomas opacos, y otros cambios de la visión u hormigueos de la mano o de la cara. Y estos por los fenómenos circulatorios dependientes de la acción de la serotonina sobre los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que nos señala la Sociedad Internacional de Cefalea? Al menos 2 ataques de acuerdo con B, y la característica B, al menos 3 de las siguientes características: 1 o más síntomas de aura totalmente reversible, indicando disfunción cerebral o de tronco. 2. Al menos un síntoma de aura que se desarrolle gradualmente en 4 minutos, o 2 o más que recurren sucesivamente. 3. El aura no dura más de 60 minutos y la cefalea sigue al aura en menos de 60 minutos. También vemos a la migraña común, que es la que más se presenta, ¿no? Tal vez esto originó su nombre, migraña común, la más común de las migrañas. Recordemos que la migraña clásica es solamente la quinta parte de todos los cuadros. Esta migraña común representa el 80% prácticamente
de todos los cuadros dolorosos de migraña. La migraña común no es precedida de aura, punto número 1 de diferencia. La migraña común es cuando menos 3 veces más frecuente que la migraña con aura. Y los criterios diagnósticos de la Sociedad Internacional de Cefalea son al menos 5 ataques de dolor. Estos tienen una duración entre 4 y 72 horas sin tratamiento o tratadas sin éxito. Al menos 2 de las siguientes evidencias sintomáticas es un dolor de cabeza unilateral, cefalea pulsátil, que empeora con la actividad física y que tiene una intensidad moderada a severa. Durante las crisis, al menos uno de estos síntomas tiene que estar presente: náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia. Esto nos diría que son los criterios diagnósticos para definir que esta es una migraña común. La migraña vasomotora, que muchas veces cuando llega a la emergencia, a veces los médicos que no están tan familiarizados de repente con la sintomatología podrían definirlo como un accidente cerebrovascular. De las migrañas es la más común, miren, también denominada como cefalea hemipléjica o vasomotora. Ya imaginarán por qué es vasomotora, porque va a causar un colapso arterial de los vasos sanguíneos que están impactados por la acción de la serotonina. Se debe a una contracción sostenida de los músculos de la cabeza y del cuello, que produce isquemia en el interior del músculo contraído, pudiendo en algunos casos generar un accidente cerebrovascular, ¿no? Los criterios para la migraña vasomotora son por lo menos 2 episodios que cumplan los criterios B y C. Y los criterios B y C son los siguientes: aura con hemiparesia reversible, síntomas visuales reversibles, escotomas, síntomas sensoriales reversibles positivos, llamados parestesias, y 3, síntomas reversibles del habla, que es la disfasia. La disfasia motora fundamentalmente. El paciente entiende perfectamente lo que le estamos diciendo, pero no tiene la capacidad de poder responder articulando la palabra. Y los criterios C son por lo menos 2 de los siguientes tienen que estar presentes: desarrollo de por lo menos un síntoma del aura por 5 minutos. Cada síntoma del aura debe durar entre 5 minutos y 24 horas. Y 3, la cefalea que se inicie entre los primeros 60 minutos después del aura. Hay otros criterios. El criterio D, familiar de primera o segunda línea, madres, abuelas, tías, que cumplen los criterios A y E que hemos dicho. Y el criterio E, a propósito, que no se puede atribuir a otra patología. También está la migraña menstrual. La migraña menstrual es aquella que se produce evidentemente durante la menstruación. La disminución brusca del estrógeno justo antes de la presentación del sangrado menstrual puede contribuir a los dolores de cabeza. Muchas mujeres con migraña reportan dolores de cabeza antes o durante la menstruación. Los criterios de la migraña menstrual, según la Sociedad Internacional de Cefalea, son los siguientes: A, crisis en mujeres con menstruación y que cumplen los criterios de la migraña sin aura, de la migraña común. B, existen evidencias documentadas y recopiladas de manera prospectiva durante como mínimo 3 periodos menstruales que confirman la presencia de las crisis. Solo está presente en el día 1 de la menstruación y al menos en los 3 últimos ciclos. La cefalea no se presenta en ningún día diferente a lo que está señalado.
La migraña neurálgica o también llamada cluster headache. La cefalea en brotes o migraña neurálgica ocurre en patrones cíclicos o periodos en brotes. Son uno de los tipos más dolorosos de cefalea. Una cefalea en brotes comúnmente despierta al paciente en medio de la noche, con dolor intenso en un ojo o alrededor del ojo, en uno de los lados de la cabeza. Esto es muy importante, no es bilateral, siempre es unilateral. Los criterios para definir que se trata de una migraña neurálgica son ataques recidivantes de la cefalea temporal intensa, uniforme y periorbital. Los síntomas que acabamos de mencionar. B. Duración de 15 minutos a 180 minutos. Presencia además de algunos de los siguientes síntomas. Uno o más tienen que estar presentes. Ojo con secreción lacrimal, además ojo rojo unilateral, obstrucción nasal, rinorrea en el mismo lado del ojo afectado, hiperhidrosis frontal en mi frente, miosis, tosis palpebral en el lado del ojo afectado, edema palpebral. Y los ataques con frecuencia de hasta 8 veces por día. Esto es muy importante. ¿Y qué hacemos para tratar a la migraña? Bueno, hay una serie de elementos que nos podrían servir para este asunto de apoyar terapéuticamente al paciente. Entonces, los medicamentos para el alivio de la migraña son los siguientes. Los veremos por grupos. Los analgésicos, por ejemplo. El ácido acetil salicílico y el ibuprofeno se toman sin prescripción. Esto trae un riesgo. Es que cuando se consumen por mucho tiempo pueden generar cefalea, debido al uso excesivo y probablemente van a acarrear úlceras y hemorragia digestiva. Los medicamentos que combinan cafeína, ácido acetilsalicílico y paracetamol son solamente efectivos para la migraña leve, no es para cualquier tipo de migraña. Si la intensidad es mayor, ya no nos sirve. Entonces ahí tenemos otro grupo de medicamentos que son efectivos para el alivio de la migraña, los triptanos. Estos medicamentos son agonistas de la serotonina. ¿En dónde producen ese estado de reacción frente a la serotonina? En los receptores 5-HT1B y 5-HT1D. Y constituyen entonces la terapia abortiva. Nos libran de la migraña, pero tienen que ser usados en la fase prodrómica o en la fase del aura a más tardar, ¿no? Producen vasoconstricción, inhibición neuronal periférica e inhibición de la transmisión de impulsos en neuronas de segundo orden en el complejo trigémino cervical. Los más conocidos y más usados son sumatriptán, razatriptán, naratriptán. En el inserto del sumatriptán se dice que puede producir un estado que el paciente lo describe como muerte inminente. Y esto es porque el sumatriptán, que es el que puso la primera piedra en el uso de triptanos, tenía una acción sobre muchos receptores, no solamente el 5-HT1B y el 5-TH1D, sino también en el 5-HT1A y en el 5-HT1C. Este último, el 5-HT1C, está ubicado en los vasos del corazón, ¿no? En las arterias del corazón, y entonces es por eso que da un dolor opresivo con sensación inminente de muerte. Otro de los medicamentos para el alivio de la migraña son las dihidroergotaminas. Están disponibles en atomizadores nasales y en inyecciones. Son más eficaces
cuando se toman justamente al inicio de los síntomas. Algunos efectos secundarios pueden empeorar, como son las náuseas y los vómitos. Las personas con enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, enfermedad renal o hepática deben evitar las dihidroergotaminas. ¿De dónde vienen las dihidroergotaminas? Miren ustedes, esta planta que se llama Clavicis purpurea, que es conocida como el cordezuela de centeno, entonces va a producirnos alcaloides naturales y vamos a tener también alcaloides sintéticos que ya los hemos podido extraer y reproducir en el laboratorio. Estos alcaloides naturales son los alcaloides del ácido D-lisérgico, ¿no? El LSD. Estos alcaloides son los alcaloides peptídicos, en donde encontramos a la ergolina, a la ergotamina y a la ergocistina. Y son las amidas simples, como la dietilamina de ácido lisérgico y la ergometrina. Entre los alcaloides sintéticos encontramos a la metilergometrina, a la lisurida, metilsergida, dihidroergotamina y la bromocriptina. Miren ustedes que no solamente tienen acción sobre la migraña, también la bromocriptina es usada, por ejemplo, en el tratamiento del Parkinson, ¿no? Y es así que estas sustancias van a producir un alivio de los síntomas, pero solamente cuando se está iniciando el cuadro. Y ya hemos dicho, los ergotamínicos solamente actúan en asociación con un analgésico cuando se trata de una cefalea de leve intensidad. Hay algunas novedades en torno al tratamiento de la migraña. Se están desarrollando en el mundo algunos principios activos como el lasmiristan. Esta nueva tableta oral ha sido aprobada para el tratamiento de la migraña con y sin aura. ¿Qué cosa hace? Mejora significativamente el dolor, la presencia de náuseas, fotofobia y fonofobia. La Lasmiristan produce sedación. Por ello se recomienda que al tomarlo el paciente no debe manejar y no debe operar maquinarias. Nunca debe tomarse con alcohol, pues se puede producir una depresión severa del sistema nervioso central. Es un medicamento prometedor y que estaría indicado fundamentalmente para la migraña clásica. También está el Ubrogepant, ¿no? Ubrogepant tal vez es el más estudiado de estos medicamentos, que se llaman gepantes, ¿no? Es un agonista de los receptores peptídicos relacionados a la proteína del gen de la calcitonina. Está aprobado para el tratamiento de la migraña con aura y sin aura en adultos. Alivia el dolor, las náuseas, la fotofobia y la fonofobia. Sus efectos colaterales incluyen boca seca, náuseas y somnolencia. No debe tomarse con inhibidores del citocromo P450, fundamentalmente de la fracción 3A4. Los opioides. ¿Se pueden dar opioides para el tratamiento de la migraña? Las guías no recomiendan el uso de opioides. Sin embargo, últimamente se está viendo que la codeína, que es un opioide débil, es eficaz para aquellos que padecen de migraña y en quienes los otros medicamentos no resultan ser eficaces. Y obviamente hay que dar algunos medicamentos sintomáticos, como son aquellos para las náuseas. Se recomienda usar para este fin, en el tratamiento de la migraña con aura, activos como la metoclopramida específicamente o la clorpromacina. Esta segunda tiene muchos efectos colaterales y hay que tomarla un poco con pinzas. Por eso la metoclopramida es la opción más importante. Se indican en inyección endovenosa y generalmente está asociado a analgésicos.
Pero también, así como hay medicamentos para el tratamiento de la migraña, hay un grupo de medicamentos que son preventivos de la migraña, que evitarán que el paciente llegue al cuadro agudo, al ataque de migraña. Y aquí hay 5 grupos que son muy importantes y que vamos a ver algunas características, ¿no? Por ejemplo, están los medicamentos para reducir la presión arterial, y ahí encontramos al propanolol, al metoprolol y al verapamilo, y que tienen la opción de prevenir la migraña con aura a través de una acción sobre los receptores alfa 2 y que inhibe la producción entonces de la enzima óxido nítrico sintetasa, reduciendo de esta manera la producción de óxido nítrico. ¿Y cómo afecta el óxido nítrico a la persona que sufre de migraña? El óxido nítrico forma parte de la vía común que lleva a la presencia de la vasodilatación dentro del ataque de la migraña. Estos medicamentos deben ser usados de la siguiente manera, y aquí hablaremos casi de manera específica de propanolol. Para la profilaxis de la migraña se encuentra en un rango entre 80 y 240 miligramos por día, dividida en 3 o 4 dosis. Sin embargo, la dosis más frecuente utilizada es alrededor de los 160 miligramos por día. Un segundo grupo es el grupo de los antidepresivos. Aquí se señala con mucha fuerza al uso de la amitriptilina. Si produce efectos colaterales, nos señala el gráfico también que podríamos prescribir inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. El uso de antidepresivos para el tratamiento de la migraña no está aprobado para la FDA. Sin embargo, su uso off-label, que significa fuera de sus indicaciones en el prospecto, es frecuentemente usado y ha probado ser efectivo en el caso de la amitriptilina fundamentalmente. La amitriptilina es una droga de primera línea de la profilaxis de episodios migrañosos, siendo el único antidepresivo tricíclico que cuenta con evidencia clínica que apoya su actividad. El rango de las dosis de uso de amitriptilina para el tratamiento de la migraña es desde 25 a 100 miligramos diarios. Se han estudiado otras clases de antidepresivos, no solamente la amitriptilina, y ahí estarían entonces indicados, como decía hace un momento, los inhibidores de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, o aquellos que inhiben a la monoaminooxidasa, ¿no? La evidencia a favor de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es muy pobre, mientras que no existen ensayos clínicos en relación a los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, en este grupo estaría muy presente la amitriptilina. Sin embargo, si se produce efectos colaterales importantes, habría que ver de cambiarlos hacia otros grupos de elementos terapéuticos. Dentro el tercer grupo de los medicamentos preventivos de la migraña son los anticonvulsivantes, y aquí tenemos a la cabeza el topiramato, al valproato de sodio, que disminuyen la frecuencia de los ataques de dolor, pero que pueden generar mareos, aumento de peso y náuseas. Una revisión apoya el uso de las drogas antiepilépticas para reducir la frecuencia de cefaleas en los pacientes de migraña. Esta revisión está a cargo de Cochrane, ¿no? Se han propuesto que el ácido valproico aumentaría el tono inhibitorio a través de una transmisión GABAérgica. La dosis efectiva del divalproato es de 500 a 1000 miligramos por día en su presentación de liberación extendida. No debe utilizarse en pacientes embarazadas ni aquellas mujeres que están en edad fértil.
El topiramato, de otro lado, posee una serie de efectos que podrían prevenir las migrañas. Estos efectos son el aumento de la actividad GABAérgica, bloqueo de los canales de calcio e inhibición de la anhidrasa carbónica. Es bien tolerado cuando se utiliza en dosis bajas, generalmente de 15 a 25 miligramos, y luego se aumenta hasta 100 miligramos, que sería la dosis recomendada. La experiencia nos dice que en nuestro país las dosis ideales están al orden de los 50 miligramos como dosis de mantenimiento. Por otra parte, la pregabalina actúa modulando la función del glutamato y la función del GABA, así como también regulando el ingreso indiscriminado de calcio intracelular. Los efectos adversos más comunes son mareos y sedación, pero estos son dosis dependientes y muchas veces el paciente, en pro del beneficio que va a tener con el uso de pregabalina, entonces pasará desapercibido los síntomas adversos que son más comunes, ¿no? Que a la larga se van a ir desapareciendo porque el paciente se va adhiriendo al tratamiento. Otro grupo son los medicamentos de inyección de toxina botulínica, que se aplican cada 12 semanas. Ayudan a prevenir la migraña en algunos adultos. Las inyecciones de toxina botulínica para la migraña es un procedimiento en el que se ocupa un producto biológico administrado por un neurólogo de manera subcutánea en las regiones frontal, temporal, suboccipital y en el músculo trapecio, y que actúa como un inhibidor neuromuscular. Son más o menos 31 puntos de puntura de aplicación de la toxina botulínica que son específicos para el tratamiento de la migraña. Luego de 2 años de aplicarla de manera continua cada 3 meses, mantiene los efectos terapéuticos favorables. En el primer ciclo, un 50% de los pacientes responde a la aplicación de la toxina botulínica. Al segundo ciclo, el 60%. Y luego del tercer ciclo, un 70% ha superado la presencia de crisis de migraña. Por otro lado, su uso en pacientes con migrañas episódicas y crónicas ha demostrado que su efectividad es 75% o más. Las inyecciones de toxina botulínica para la migraña son realizadas por un neurólogo que habíamos dicho y que administrará hasta en 31 puntos una dosis estándar en cada uno. El último grupo son los anticuerpos monoclonales contra la proteína relacionada al gen de la calcitonina. Se administran en inyección intramuscular cada mes e inhiben al factor de necrosis tumoral alfa 1. Actúan bloqueando al receptor de la proteína relacionada al gen de la calcitonina y al de la amilina 1. No son vasoconstrictores a diferencia de los triptanos y los derivados de la ergotamina. Estudios clínicos de los gepantes comparados con los triptanos muestran para los gepantes, que así se llaman este grupo, una eficacia clínica superior al placebo y similar a la de los triptanos, con efectos adversos similares a los del grupo placebo. Entonces son elementos terapéuticos muy prometedores. Los efectos adversos más frecuentes son inyección en la zona del dolor, infección respiratoria alta con nasofaringitis, y solamente el 1% tuvo alteraciones hepáticas, que se atribuyó a otra causa por el metabolismo del fremanezumab. Aquí vemos una imagen que compila todas estas alternativas, ¿no? En donde vemos el uso de medicamentos para reducir la presión arterial, los antidepresivos, la presencia de anticonvulsivantes, las inyecciones de toxina botulínica o las inyecciones de anticuerpos monoclonales contra la proteína
relacionada al gen de la calcitonina. Estos son los medicamentos preventivos para la migraña. ¿Y cuál sería el tratamiento que deberíamos llevar a manera de un protocolo para cuando queremos tratar migraña? El paciente ambulatorio con migraña tendríamos que eliminarles aquellos factores desencadenantes, por ejemplo, decirle que no consuma licor, que deje de consumir chocolates, que oriente el ritmo de su descanso, el ritmo de su exposición a las computadoras o a los aparatos con pantalla luminosa como el teléfono celular, que evite, por ejemplo, el insomnio, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? En aquellos pacientes donde hay episodios ocasionales de cefalea de leve a moderada intensidad, utilizar analgésicos comunes como AINES o combinaciones analgésicas. Ya habíamos dicho que esta combinación analgésica con los derivados de la ergotamina son adecuados solamente para las cefaleas leves, ¿no? Si hay una pobre respuesta o intolerancia medicamentosa, también son importantes que luego de haber utilizado analgésicos, AINES o combinaciones analgésicas, podríamos ir hacia los triptanos o a los derivados del ergot. Los derivados ergotamínicos solamente deben ser aplicados a aquellas personas mayores de 30 kilos. Si estamos frente a episodios ocasionales de cefalea de intensidad moderada a severa, nuestra opción será el uso de triptanos y los derivados de la ergotamina. Pero reitero, en aquellas personas que tengan un peso mayor de 30 kilos. Si los episodios son frecuentes o imposibles de manejar con agentes sintomáticos, entonces deberíamos dar tratamiento profiláctico. Es decir, con ese grupo de 5 elementos que ya habíamos mencionado. Llegamos al punto del diagnóstico diferencial de la migraña y hemos tomado algunos ítems: severidad del dolor, duración del dolor, frecuencia, la edad en donde se afectan las personas y cuáles son los factores precipitantes. Entonces, hablaremos de la migraña. La migraña se caracteriza por un dolor moderado a severo que dura entre 4 y 24 horas de frecuencia intermitente. No es permanente de todos los días, no es que el paciente se acuesta con su migraña y se levanta con la migraña. No es así. Esa no es una forma de migraña. La edad está entre los 10 y los 30 años fundamentalmente. Y los factores precipitantes son fatiga, hipoglicemia, menstruación y algunas comidas. La cefalea en racimos, o también llamada cluster headache, entonces es un dolor terebrante, intenso, severo, que dura entre 15 minutos a 3 horas, con una frecuencia fundamentalmente en la noche. Lo despierta al paciente este dolor con toda la sintomatología en el ojo, con miosis, con tosis palpebral, algunas veces inclusive con alteraciones del habla. Fundamentalmente se da en adultos y los factores precipitantes son el alcohol, el tabaco, las alergias respiratorias. Bien, y la cefalea tensional, que habíamos dicho que es del orden del 54% de prevalencia, a diferencia de la migraña que llega hasta el 18% en condiciones normales. Entonces la severidad del dolor aquí es un dolor en banda de índole moderado, que dura 30 minutos hasta 7 días. Se puede presentar a cualquier hora del día, la edad es en cualquier edad y el factor precipitante es el estrés. Entonces miren ustedes cómo hemos podido diferenciar entre lo que significa la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimo. La cefalea menstrual es otro de los diagnósticos diferenciales que deberíamos tener, evidentemente en las mujeres, ¿no es cierto? La cefalea menstrual a menudo está relacionada con los cambios en los niveles hormonales en las mujeres. En muchas latitudes este tipo de cefaleas se consideran migrañas y deben ser abordadas como tal. Los estrógenos van a determinar
efectos predominantes que facilitan acciones serotoninérgicas y glutamatérgicas. Cuando disminuyen los estrógenos, disminuye la serotonina. Y eso va asociado a un aumento de la proteína relacionada al gen de la calcitonina y a la sustancia P. Estas sustancias impactan sobre el sistema trigémino vascular y van a producir vasodilatación central. Otros mediadores también van a estar influenciados por los estrógenos. ¿Cuáles son estos? El óxido nitroso, el magnesio y la prostaglandina E2, que van a impactar incrementando los síntomas dolorosos del ataque de migraña durante la menstruación. La epidemiología de la migraña relacionada a la presencia de estrógenos. Se habla que en la niñez la migraña se produce entre 2.5 a 4% de la población infantil. En la pubertad se pueden producir migrañas de la mano con las fluctuaciones hormonales. En la menarquia y en la perimenopausia existen marcadas fluctuaciones del estrógeno. Y el pico de prevalencia de la migraña menstrual en los primeros 40 años es muy importante. Las recomendaciones que deberíamos darle al paciente que sufre de cefalea menstrual suceden entre 2 días antes, como lo indica el gráfico, y 3 días después de la menstruación, en al menos 3 ciclos menstruales seguidos. Es aconsejable instaurar un diario de cefaleas al menos de 2 ciclos menstruales para que podamos tener una evidencia de que efectivamente va sucediendo de la manera como se está relacionando. El tratamiento de la cefalea menstrual se deberá encarar con la asociación de triptanos más AINES. La ventaja de esto está en que disminuyen la cefalea, las náuseas y la fotofobia. La cefalea tensional o mixta es otra de las formas que deberíamos de encarar. Y aquí diremos que la cefalea tensional, también llamada cefalea cérvico-miogénica o cefalea mixta, es el tipo más común de las cefaleas por su prevalencia, que es del orden del 52%. Se caracteriza por un dolor cuyo inicio es cervical y de ahí va hacia casi toda la cabeza. En algunos momentos podría ser una hemicránea, en algunos momentos podría ser bilateral. Comprometen al cuero cabelludo, a los músculos locorregionales y se asocia a gran ansiedad. Veremos también que los rasgos característicos pueden ocurrir a cualquier edad, aunque son más comunes en adultos jóvenes y adolescentes. Ocurre más comúnmente en mujeres y tiende a ser hereditaria. Los factores desencadenantes son mantener la cabeza en una misma posición por mucho tiempo, concentrarse en el teclado o en el celular, los trabajos minuciosos con las manos, el uso del microscopio, dormir en una habitación fría y mantener el cuello al dormir en una posición disergonómica sostenida. Otros factores desencadenantes son el estrés físico y emocional, el consumo del alcohol, la cafeína, demasiada dosis o abstinencia, procesos respiratorios altos, bruxismo, tensión ocular, excesivo consumo de tabaco, fatiga o esfuerzo físico. El dolor de cabeza se caracteriza por lo siguiente: es un dolor sordo y similar a la presión de dentro hacia afuera de la cabeza, una banda apretada o por sensación de prensa alrededor de la cabeza. Es un dolor opresivo, generalizado en toda la cabeza, peor en el cuero cabelludo, en la región de las sienes, en la parte posterior del cuello y en los hombros. El dolor dura entre 30 minutos a 7 días. Puede empeorar o desencadenarse con estrés, con fatiga, con ruido o con resplandores. Se asocia a dificultad para conciliar el sueño, insomnio temprano, generalmente no causan náuseas y vómitos, y las personas tratan de calmar el dolor de la cefalea tensional
con masajes en el cuero cabelludo, sienes o en la nuca. El tratamiento tiene que ver evidentemente con la fisiopatología y para esto habrá que decir que podríamos poner un tratamiento no farmacológico con aplicación del calor y frío con hielo de manera alternativa, masaje paravertebral cervical y reposo con una almohada ergonómica. En lo que significa la analgesia simple de este tipo de cefalea, estará el uso de AINES no específicos como el ketoprofeno, el ibuprofeno, paracetamol o aspirina. El uso de COPSIPS es recomendado, específicamente el de etoricopsib 120 miligramos en una sola toma, una dosis condicional. El uso de triptanos, relajantes musculares y opioides no se recomienda en este tipo de crisis. El tratamiento, ya decíamos, que incide en la fisiopatología y para eso utilizaremos amitriptilina, venlafaxina, citalopram o sertralina, topiramato y gabapentina, toxina botulínica que no hay evidencia y deberíamos de reevaluar en 3 a 4 semanas. Y esta es una cita que la traigo desde la Sociedad Española del Dolor en el Congreso de la EFIX, ¿no? De las entidades relacionadas al dolor en Europa y que se desarrolló en Valencia en el año 2019, en septiembre del 2019. La clave para lograr solucionar las cefaleas es llegar al diagnóstico exacto del tipo de dolor de cabeza y para ello es crucial la experiencia del neurólogo. Una vez identificado el dolor, se instaurará el tratamiento farmacológico más adecuado y los controles periódicos para conseguir erradicar el dolor. Con esto he querido llevarles una información muy importante acerca de la migraña, de sus características, de sus formas clínicas, de su fisiopatología, de sus tratamientos actuales y los que están iniciando el uso de medicamentos y obviamente del diagnóstico diferencial. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta exposición y nos encontraremos el 15 de abril para responder a sus inquietudes. Un gran abrazo.